¿Qué es un movimiento social? Los movimientos sociales constituyen expresiones de la vida democrática. Se han definido como desafíos colectivos basados en propósitos comunes y solidaridades sociales, en interacción sostenida con élites, oponentes y autoridades en disputa. Asimismo, encierra el querer actuar como miembros de un grupo con una identidad social. La fortaleza del movimiento social se ha definido acorde a distintos factores. Incluye una gran identificación de sus participantes con la demanda y el marco interpretativo de esta, y la necesidad muy sentida o imperiosa de participar para generar cambios de sus situaciones. Argentina. Su nombre oficial es República Argentina. Su organización política es representativa y federal, ejercido por un Estado soberano. Se estima que tiene 40 millones de habitantes, según el último censo, que están poco dispersos y mayormente se concentran en centros urbanos. En cuanto a la estructura de política, el gobierno argentino firmó una constitución adoptada en 1853, con varias reformas, la última en 1994. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Es representativa porque gobiernan los representantes del pueblo. Es republicana pues los representantes son elegidos por el pueblo a través del sufragio y porque existe la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y se adopta una constitución escrita. Es federal porque los estados provinciales conservan su autonomía a pesar de estar reunidos bajo un gobierno en común, gobierno nacional. La actividad económica argentina está orientada principalmente en el sector exterior. Las exportaciones recaen en cereales como el trigo y el maíz, oleaginosos como el girasol, soya y sus derivados en aceites, que generan los principales ingresos del país. A pesar de ser uno de los países más extensos y tener su Producto Interno Bruto más alto del mundo, sigue habiendo una gran desigualdad, por lo cual ha sufrido muchas crisis a consecuencia de aquello, lo cual ha producido movimientos sociales durante años. Los tres principios de Durkheim: identidad, oposición y totalidad. Principio de identidad se refiere a los que se autodefinen como participantes del movimiento. Principios de oposición especifica qué es el real adversario contra quien se lucha. Principio de totalidad se refiere a la visión del mundo u objetivo que se busca lograr. Movimientos sociales en Argentina. Proceso de reorganización nacional. A finales de los años 70, en plena dictadura del llamado Proceso de Reorganización Nacional, se reivindicó mediante el movimiento de madres y abuelas de Plaza de Mayo una resignación social que no incluía dentro de la narrativa del acto la lucha de clases o revolucionaria de etapas anteriores. Se trata de protestas que a nivel general no buscaban la transformación radical del sistema en el que se vivía, sino una denuncia dentro de una estructura determinada que no es criticada en su base. La dictadura argentina, que se autodenominó el Proceso de Reorganización Nacional, se propuso la consolidación de un único ser nacional, una identidad nacional compartida por todos los argentinos, que se basaba en una exagerada e idealizada visión de la tradición hispánica de la figura heterosexual masculina fuerte y la figura femenina sumisa y obediente. El proceso de pérdida de apoyos sociales y de deslegitimación del llamado Proceso de Reorganización Nacional se inició entre mediados de 1978 y 1979, y en su origen no estuvo vinculado a la represión, sino a otras cuestiones políticas y económicas. La mayoría de los autores coincide en que en ese momento aparecieron los primeros indicios de debilitamiento y el pasaje a posiciones más defensivas de parte de las fuerzas armadas en el ejercicio del poder. Principio de Durkheim en el proceso de reorganización argentina. En cuanto al movimiento del proceso de reorganización nacional, se identifica como identidad a las Fuerzas Armadas argentinas, las cuales tomaron el control del país con un funcionario militar a la cabeza, el cual fue denominado con el nombre de presidente. En cuanto al principio de totalidad, corresponde a la idea de combatir la corrupción, la demagogia y la subversión existente en la época, y ubicar a la República Argentina en un mundo occidental y cristiano, toma fuerza y fue el principal objetivo de esta reorganización nacional. El principio de oposición corresponde, en este caso, al sector de la población el cual está en contra de las reglas impuestas, principalmente por las importantes cantidades de violaciones a los derechos humanos y la poca tolerancia de parte del gobierno a las personas que no compartían las ideologías con que se gobernaba. Estos grupos fueron denominados como zurdos, populistas, izquierdistas y subversivos.
Movimiento feminista. En Argentina, el vínculo entre los feminismos y el movimiento de mujeres con el derecho presenta una particular solidez. La segunda mitad del siglo XX impone al país una sucesión de violaciones a los derechos más básicos por medio de las continuas dictaduras. La diferencia jerarquizada de los sexos fue vista por el naciente feminismo argentino de la postdictadura no solo como una remora patriarcal, sino como una expresión de las formas autoritarias que debían ser removidas por el Estado de Derecho. Hubo dos tópicos centrales en la nueva agenda feminista, a saber, las violaciones domésticas y el reconocimiento político. La recuperación democrática significó, entre otras cosas, el retorno del movimiento feminista con un cambio notable de posiciones epistémicas y sobre todo de agenda, gracias a la crítica aportada por la segunda ola, movimiento que había profundizado las transformaciones reclamadas por el feminismo. En ese escenario, los feminismos y el movimiento de mujeres hallan el momento propicio para focalizarse en las problemáticas relativas a los derechos de un modo que resultaba impensable en los escenarios políticos anteriores, precedidos por la violencia extrema. Principio de Touraine, movimiento feminista. Principio de identidad. Un número impresionante de mujeres son las que le dan fuerza a este movimiento, el cual se consolida rápidamente. Principio de oposición. El destinatario de este movimiento es muy amplio, ya que no solo atañe al gobierno en su estructura, sino que también a la sociedad en su conjunto. Principio de totalidad. Se buscan mayores condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, la autorización del aborto libre y la erradicación de la violencia machista, la erradicación de los femicidios, mayor libertad, entre muchos otros puntos de importancia. El movimiento piquetero. En la década de 1990, cuando se percataron movimientos sociales masivos en contra de los programas neoliberales y que en el caso de Argentina, de notable repercusión, como lo son el movimiento piquetero y el de los ahorristas. El movimiento piquetero es posiblemente uno de los movimientos sociales que más ha llamado la atención entre todas aquellas acciones colectivas que se llevaron a cabo en los años 90, como contestación al sistema neoliberal imperante. El nombre piquetero fue dado por la prensa argentina para hacer referencia a los habitantes que boicotearon rutas a mediados de la década de los 90, en zonas como Cutralcó y Plaza Huíncul. En dichos actos de protesta revivió el término piquete como un escenario de reivindicación que tuvo la capacidad de erigirse como la voz cantante y de canalizar la lucha social en defensa de unos intereses demandados por amplios sectores de la sociedad argentina. El proceso neoliberal adoptado en su máxima extensión por Carlos Menem se tradujo en la manifestación de empobrecimiento, vulnerabilidad y exclusión social que ya había comenzado durante los años 60, con la última dictadura militar. Principio de Touraine, movimiento piquetero. Principio de identidad. Es un movimiento que nace por parte de trabajadores desocupados, pero después se amplía y se suman otros segmentos de la población. Principio de oposición. El gobierno de Menem y el modelo neoliberal de la época se vieron fuertemente criticados. Es por esto que se levanta un importante grupo de personas en su contra. Principio de totalidad. Se busca la transformación genuina de movimiento obrero y masas explotadas y la lucha contra la desocupación existente en la época. El movimiento ahorrista. Los llamados ahorristas eran otros grupos de protesta que se incluían dentro de las manifestaciones que representaban la expresión, o más bien proclamaba, que se vayan todos, que no quede uno solo. Eran ciudadanos que se habían congregado en defensa de la liberación de todos los depósitos que habían sido bloqueados por el Ministerio de Economía a finales del 2001. Durante ese fatídico año se habían producido una gran concentración y salida de divisas dólares de los que dependían no solo la propia política de convertibilidad de la moneda nacional, sino también el pago de las obligaciones externas de la deuda. La llamada ley de convertibilidad era uno de los fundamentos esenciales de la política económica del gobierno argentino, que se basaba en la paridad del valor entre el dólar estadounidense y el peso argentino. Esta fuga masiva de capitales hizo que el Poder Ejecutivo Central tomara cartas en el asunto y que decretara una serie de limitaciones a la retirada de efectivo en dólares de los depósitos bancarios. Los ahorristas, en definitiva, articularon protestas en las cercanías de los bancos reclamando su dinero y exigiendo a las autoridades su actuación para solucionar el problema. Todo este movimiento vino acompañado de críticas hacia la corrupción, el robo y la gran brecha social de desigualdad ante el enriquecimiento sin límites de una clase dirigente, tanto política como económica, a la que sin ningún tipo de recelo se les acusó de graves situaciones económicas y social del país.
Principio de Durain, movimiento Rista. Principio de identidad. Este movimiento concentró un grupo importante de personas, las cuales se manifestaron producto de que no estaban conformes por el bloqueo de sus depósitos. El principio de oposición corresponde al gobierno argentino y específicamente al Ministerio de Economía, el cual se vio sumamente cuestionado por sus medidas económicas, ya que los depósitos de la población estaban corriendo riesgos. Principio de totalidad. Se buscaba con las protestas que el gobierno y los bancos dieran solución al problema de la paridad entre divisa argentina y estadounidense, de tal manera que no corran riesgo sus fondos. Movimiento de fábricas recuperadas. Tuvieron un primer inicio hacia 1995, buscando la autogestión ante el inminente cierre de las empresas y la imposibilidad de reubicarse en el mercado laboral. Así se produjo en principio la ocupación de fábricas, la resistencia al desalojo y la posterior puesta en marcha de la producción, la cual implicó un acuerdo con proveedores y clientes para reiniciar el ciclo productivo. La consigna fue ocupar, resistir, producir. Los sindicatos, salvo excepciones, no tuvieron injerencia en este movimiento, por el cual en realidad se sintieron amenazados. Así las empresas recuperadas comenzaron a extenderse y adquirieron diferentes formas jurídicas, desde las sociedades anónimas hasta las cooperativas, que se transformó en el marco jurídico más conveniente ante la posibilidad del inminente desalojo por la patronal y para permitir la igualdad con todos los compañeros, los cuales ya no eran obreros sino socios entre sí. En este contexto, después de 2001, las empresas autogestionadas lograron articularse con las asambleas barriales y los movimientos piqueteros, con lo cual conformaron un frente de lucha más consistente. A partir de 2003, el gobierno de Kirchner colaboró en darles una estabilidad jurídica que les faltaba. Al 2009 hay en existencia 270 fábricas recuperadas. Si bien no es un movimiento mayoritario, tiene un valor cualitativo mucho mayor, desde el punto de vista que implica una nueva identidad para el trabajador, que es dueño de la empresa y como tal toma con sus compañeros las decisiones en asamblea, la cual al ser soberana le puede pedir que cumpla diferentes roles dentro de la producción o la administración de la empresa. En referencia al espacio en sí de la empresa adquiere otro significado, ya que no hay áreas vedadas y la convivencia entre los trabajadores junto con la corresponsabilidad de las tareas que se demandan produce una transformación importante en el universo mental de quienes lo experimentan. Principio de Durain, movimiento de fábricas recuperadas. El principio de identidad corresponde a los trabajadores de una empresa determinada, los cuales toman el control de la empresa y la reorganizan de tal manera que entre todos puedan formar una nueva empresa con apoyo y cooperación de los trabajadores. El principio de oposición corresponde en este caso a los gerentes y dueños de la empresa, los cuales después de un conflicto con sus trabajadores desencadenan un conflicto por el mando y estructura de la empresa. El principio de totalidad corresponde al nacimiento de un movimiento que busca lograr una resistencia al modelo neoliberal de la década de 1990. Es un movimiento donde los empleados o ex empleados toman el control de empresas después de una pelea con la gerencia, para de esta manera reorganizar la empresa y así formar cooperativas donde los empleados cambien y mejoren su situación laboral.